La conferencia plenaria. Mientras que ustedes se lo pasaban bien bailando, algunos estábamos sufriendo porque vamos con media hora de retraso. Y además querían preguntas, a lo que yo desde aquí he dicho que no, y no sé si de muy buenas formas. Le vamos a rogar al doctor José Salazar que sea lo más breve posible para cumplir con el programa. Y como pueden ver por el programa, pues vamos con media hora de retraso, como les decía, y mi nombre es José Manuel Mansilla, soy profesor de SCUNY, una escuela de magisterio adscrita a la Universidad Complutense de Madrid. Y la organización del Congreso pues ha sido tan deferente de pedirme que presente y que modere esta conferencia plenaria, y con ello me concede el honor de presentar a su ponente, el doctor José Armando Salazar Ascencio, quien nos va a ilustrar sobre el tema evaluación educativa y los estilos de aprendizaje. Perfecto. Un tema complejo sobre el que no hay demasiadas referencias y un tema perdonen, era una alarma, y un tema el de la evaluación, que es el pariente pobre del currículum, como en una breve entrevista que sosteníamos ayer el doctor y yo, pues estábamos hablando de cómo el tema de la evaluación a veces se olvida, siendo tan importante, y sobre el que el doctor es un gran experto, como tendrán ocasión de ver. El doctor Salazar es licenciado en Educación por la Universidad Tarapacá de Chile, máster en Tecnología de la Educación por la Universidad de Salamanca, doctor en Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido académico en varias de las universidades más renombradas de Chile, como la Pontificia Universidad Católica, Concepción, Tarapacá o La Frontera, teniendo ocasión de ejercer la docencia en muchas universidades de diversos países de Iberoamérica, México, Puerto Rico, España, Perú, Costa Rica y algunos más, también en Francia y en el mundo anglosajón. En la actualidad es profesor en la Facultad de Educación y Humanidades en la Universidad de La Frontera, Chile, y asesor internacional en materias de evaluación educacional y prevención en drogodependencias. Sus líneas de investigación son la evaluación educacional e institucional, la calidad y tecnología de la educación, la formación inicial y continua de docentes y la prevención primaria en drogodependencias. Por otra parte, y entre otras actividades profesionales, es miembro de la Sociedad Española de Pedagogía, socio fundador y actual vicepresidente de la Asociación Chilena de Evaluadores en Educación y evaluador internacional para el programa de la Comunidad Europea Erasmus Mundus Euromime. Forma parte de los comités científicos y de evaluación y selección de artículos de la revista digital Estilos de Aprendizaje, revista de educación de la Organización de Estados Iberoamericanos y revista Perfiles Educativos de la UNAM. Participa como ponente y conferenciante en múltiples eventos. Citaremos solo de ellos a modo de muestra por su relación con el tema que nos ocupa y su cercanía en el tiempo. En el segundo coloquio iberoamericano, que llevaba por lema la evaluación de la docencia universitaria y no universitaria, retos y perspectivas, celebrado en Valencia, España, en el 2010, desarrolló la ponencia hacia un modelo de evaluación de la docencia. En el tercer Congreso Internacional de la Evaluación de la Docencia, celebrado en Buenos Aires, en 2009, impartió la conferencia Evaluación de la función docente, logros del pasado y desafíos del futuro. Asimismo, publica en medios especializados artículos relacionados con la evaluación. Citaremos también solo algunos ejemplos y, para resumir, solo de una única revista, la Revista Iberoamericana de la Evaluación Educativa. Tiene artículos con el título Encuesta de satisfacción estudiantil versus cultura evaluativa de la docencia, Diagnóstico preliminar sobre evaluación de la docencia universitaria, reflexiones sobre el diseño y puesta en marcha de programas de evaluación de docencia. Todo lo cual se ha querido decir para subrayar el perfil y la trayectoria del doctor Salazar y felicitar y agradecer a las autoridades y al Colegio de Posgraduados, al presidente de este congreso, el doctor García Cué, y a su copresidente, el doctor Santizo, así como al comité científico y organizador, que nos permitan disfrutar de conferenciantes de esta dimensión. Doctor Salazar, teníamos pensado al término de su intervención que hubiera una rueda de preguntas, pero tal y como está el tiempo, le concedemos todos los minutos a usted. Tiene la palabra durante aproximadamente 40 minutos, lo que se pueda. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a la comisión organizadora del Congreso, del Cuarto Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje, fundamentalmente a su presidente, el doctor José Luis García Cué, y su familia, de la cual soy un miembro adoptivo.
y a José Antonio Santillo, con quien hemos compartido muchos escenarios en diferentes sitios. Pero también tengo la obligación afectiva, académica, de saludar desde esta tribuna a alguien que también fue mi profesor, desde hace ya más de 21 años, cuando fui a hacer la maestría a la Organización de Estado Iberoamericano y con la Universidad de Salamanca. Me estoy refiriendo al doctor Domingo Gallego y a Catalina Alonso. Los conocemos hace ya muchos años y la verdad las cosas que sin duda que son los referentes en materia de estilo de aprendizaje. Yo quisiera, de alguna forma, más que una conferencia, traigo aquí algunas ideas. Advierto que no va a ser tan llamativo como la última parte del panel. Habré recogido las dimensiones correspondientes para ver si podemos hacer alguna cosa distinta la próxima vez que me inviten. Bueno, yo quisiera de alguna forma presentar a grandes rasgos y vamos a ver cómo vamos en el tiempo, que hay una mesa redonda luego y por respeto a mis colegas intentaré ir deprisa en algunas cosas. He tratado de sintetizar como 4 grandes apartados. El primero de ellos, la evaluación educacional, su historia y proyecciones. La evaluación de los aprendizajes desde sus estilos de aprendizaje. Evaluación y estilo de aprendizaje, su coherencia en el quehacer docente y algunas reflexiones finales. En ese contexto, siempre parto con una actividad que da muy buenos réditos. Además que después de ver las presentaciones que han sido tan lúdicas, yo he tratado de crear una que pareciera ser que es el caballito de batalla. Dice lo siguiente, he sacado esto de un pedagogo español que se ha dedicado durante la década de los 90 al tema de la evaluación educacional, que es Miguel Ángel Santoguerra, y se trata de lo siguiente, es una carta, dice la carta de Susi. Una profesora y madre también me envía desde Barcelona este significativo texto. Un padre entró en la habitación de su hija y encontró una carta sobre la cama. Con la peor de las premoniciones la leyó mientras le temblaban las manos. He aquí el texto íntegro. Queridos papá y mamá, con gran pena y dolor les digo que me he escapado con mi nuevo novio. He encontrado el amor verdadero y es fantástico. Me encantan sus piercing, cicatrices, tatuajes y su gran moto. Pero no es solo eso, sino que además estoy embarazada. Y Jonathan, así se llama mi novio, dice que seremos muy felices en su barrio. Quiere tener muchos más hijos conmigo y ese se ha convertido en uno de mis sueños. He aprendido que la marihuana no daña a nadie y la vamos a cultivar para nosotros y nuestros amigos. Ellos nos van a proporcionar toda la cocaína y pasta base que queremos. Entre tanto, rezaremos para que la ciencia encuentre una mejora para el SIDA, con el fin de que Jonathan se mejore. Él se lo merece, porque es un chico estupendo. No os preocupéis por el dinero. El Johnny lo ha arreglado para que participe en algunas películas con sus amigos Brian y Michael que ruedan en su sótano. Por lo visto puedo ganar 50 euros por escena y si hay más de 3 hombres, otros 50. No te preocupes, mamá. Ya tengo 15 años y sé cómo cuidar de mí misma. Algún día os visitaré para que conozcáis a vuestros nietos. Con cariño, vuestra hija Susi. Postdata. Papá y mamá, era una broma. Estoy viendo la tele en la casa de la vecina. Solo quería mostraros que hay cosas peores en la vida que las malas notas que os adjunto a la presente. Bueno, cada vez que tenemos que hablar de evaluación, tenemos en la memoria colectiva el tema de las calificaciones. Es un tema de una profunda presión social que no solamente nos impacta como profesionales de la docencia, sino que también entramos en un conflicto en este doble rol quienes somos docentes cuando asumimos el rol de padre o madre. Nos interesa que nuestros hijos traigan las mejores notas. Y a eso le llamamos evaluación. Entonces vamos a ir despejando un poco algunas cosas que me parece que sería interesante poderlas compartir con ustedes. El texto está en el documento que se les va a entregar, por lo tanto lo pueden revisar, está mi correo si hay alguna duda. Voy a ir un poco rápido en algunas cosas porque no se trata de alfabetizar, menos en un congreso mundial. Pero voy a precisar algunas cosas y con mucho respeto me tendré que detener en otras, pidiendo disculpas a personas que a mí me consta que tienen una profunda preparación en materia de evaluación. Por lo tanto, pediré también un margen de tolerancia.
Bueno, la evaluación es tan antigua como la existencia del hombre. Hay indicios de la cultura china en el periodo socrático, etc. Pero si nosotros tuviéramos que hacer una línea del tiempo, hay un gran personaje que es Ralph Tyler. Y Ralph Tyler es el padre de la evaluación educacional. Y es un hombre que en la década de los 30 coloca tres grandes ideas, que es la evaluación como concepto, la metodología para abordar pruebas objetivas que todavía no las tenemos resueltas después de casi 100 años, y las primeras aproximaciones sobre evaluar programas. Porque si bien es cierto, me han pedido una conferencia sobre evaluación educacional, podemos hablar de muchas cosas, en la educación se evalúan muchas cosas. Yo trataré de aterrizar en la evaluación de los aprendizajes, pero antes de entrar allí nos vamos a poner de acuerdo en algunas cosas desde un punto de vista semántico. Luego en la década, hay 50 años donde han desfilado una cantidad de autores impresionantes. Aquí he puesto algunos, pero por un tema de falta de capacidad física en el Power, no van a aparecer todos los autores, pero está Campbell, Scriven, Combras, Stake, Bayes, Ernest Haus, Wright, Eisner y Guy Lincoln. Y ahí están un poco las aportaciones, esto viene en el documento, las aportaciones que cada uno de ellos ha hecho durante estos 50 años. Es decir, en los últimos 50 años ha existido un lineamiento general, y muchos de los que están allí están vivos. Robert Stake, que estuvimos hace un par de semanas atrás en Valencia, está dirigiendo una línea de investigación sobre evaluación de la docencia muy importante. En este contexto, imagínense, vamos desde la investigación, la evaluación como investigación de causa, la evaluación como problemas sociales, cómo abordar la evaluación de programa, la evaluación receptiva de Robert Stake, las políticas educacionales de Carl Bayes desde un punto de vista de la evaluación como justicia social de Ernest Haus, la evaluación como práctica y tarea, la evaluación reflexiva, la evaluación constructivista, etc. Advierto que quedan muchos autores afuera, Stenhouse y otros, por nombrar algunos. Pero he querido dejar entrever que el tema de la evaluación, si bien es cierto, es una disciplina bastante reciente en comparación con otras del ámbito pedagógico, no es también menos cierto de que el cúmulo de información que ha aparecido en los últimos años es inmensa. Y en ese contexto aparece entonces el tema, en los últimos 15 años, el tema de la calidad de la educación. Y claro, las investigaciones precisan que hay al menos 5 componentes. Porque la calidad de la educación no se mejora haciendo una apuesta aislada de los aprendizajes escolares. Si no mejoramos la evaluación del desempeño docente, si no hacemos al mundo universitario, bien sabemos de que todas las instituciones se tienen que acreditar y las carreras profesionales también. Pero, ¿qué es lo que yo quiero colocar en este escenario para que ustedes puedan dimensionar cuán complejo es y por eso que cualquiera puede hablar de evaluación? Yo todavía, con los años, todavía hay temas en los cuales me siento bastante débil porque es un ir y venir. Fíjense que la docencia, hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que tenemos en los últimos 10 años, pero ¿cuáles son los planteamientos que vamos a generar? ¿Cuál es la línea? ¿Hacia dónde va la evaluación educacional? En primer lugar, se establece que hay una relación biunívoca entre la docencia y el rendimiento académico. Entonces, algunos países han presionado mucho con la evaluación de la docencia, con modelos algunos más asertivos y otros menos asertivos, y otros con el rendimiento académico. El tema es que no es cobertura educacional, como era en la década de los 60 en América Latina. Hoy día es calidad de la educación. Todos tienen acceso a la educación secundaria, pero ¿esta es de calidad o no? Frente a eso surge entonces el tema de la acreditación. Modelos de acreditación hay muchos. El tema es de qué forma nosotros vamos a garantizar que esta docencia sea de calidad. Ya no es a través solamente de una prueba de los docentes en ejercicio, sino de los que están saliendo al mercado a través de pruebas de habilitación profesional. Este es el nuevo requerimiento. A futuro esto es lo que se va a imponer. Persona que termina la universidad tendrá que rendir una prueba para poder acceder a sistemas públicos a ejercer la docencia. Y el rendimiento académico, nos guste o no nos guste, va a estar regido por pruebas estandarizadas y ojalá internacionales. Es una noticia que a lo mejor no puede agradar, pero ustedes comprenderán que esto corresponde al modelo neoliberal y a lo que los norteamericanos llaman la accountability. Entregan recursos y de eso hay que rendir cuenta. No podemos hacernos los tontos porque los recursos son públicos y
aportamos todos con nuestros respectivos impuestos. Pero la gran tendencia que va a haber en los próximos años es sobre la evaluación como valor agregado. ¿Y qué es esto? Bueno, ya hay experiencias piloto bastante interesantes en muchas universidades. Es una línea de trabajo que han venido desarrollándose en algunos países anglosajones y que han tenido réplica en algunos países latinoamericanos. Es fundamentalmente aislar un conjunto de variables y ver cuánto aporta cada profesor en el aprendizaje del estudiante. Por lo tanto, de aquí no se ha discutido todavía cómo se va a medir este valor agregado, pero en los próximos 5 años, si nos encontramos en algún congreso de evaluación, seguramente podremos conversar sobre ello. Pero esto es lo que viene. Con el profundo respeto a todos, solamente para recordar qué vamos a entender por evaluar. Evaluar no va a ser más que rescatar información de lo que queremos evaluar a través de algunos instrumentos que nos va a permitir hacer un escáner de la realidad y compararlo con un ideal y sobre eso emitir un juicio de valor y tomar una decisión. Si nosotros nos saltamos cualquiera de estas etapas, estamos haciendo cualquier cosa menos evaluación. Cuidado. Si no hay juicio de valor, no hay evaluación. Entonces empezamos rápidamente a darnos cuenta que muchas de las prácticas que en los colegios y en las universidades llamamos evaluación son cualquier cosa, porque no está el juicio de valor. Terminamos de corregir el examen, colocamos la calificación y no hay juicio de valor. Cuidado. Hemos tomado la decisión de calificar, que no es lo mismo que evaluar. Entonces, en este contexto, yo quisiera seguir avanzando y para mantenerlos despiertos después de esta gimnasia que han hecho en la mañana. Voy a contarle otra historia, porque me fue bien con la sucia, a ver cómo me va con esta siguiente historia. Hablando de emisión de juicio, una señora mayor, en adelante una vieja, se encuentra en un autoservicio. Va a la barra, pide un tazón de caldo, lo paga, lo deposita en una bandeja y se dirige a su mesa. Se sienta, pero cuando se dispone a tomar el caldo, se da cuenta de que no ha pedido pan. Se levanta, pide un bollo de pan, lo paga y regresa hacia su mesa. Pero, sorpresa, un hombre de color, en adelante un negro, se encuentra tranquilamente tomándose su caldo. ¿Qué haría usted si fuera la vieja? No contesten, solo piénsenlo. En este momento ustedes están haciendo un juicio de valor. Seguimos con la historia. La vieja se dice, no me dejaré robar. Dicho y hecho. Se sienta al lado del negro, parte apresuradamente el pan en pedazos, los miga dentro del tazón y se pone a comer lo que queda de caldo en su tazón. Seguidamente el negro se levanta y segundos después vuelve a la mesa con un abundante plato de espagueti y 2 tenedores. Señora, le invito a compartir este plato, le dice el negro. La vieja, sorprendida, se lo agradece y comienza a comer los espaguetis alternándose con el negro hasta que concluye. Inmediatamente el negro se levanta, se despide de la vieja y emprende camino hacia la puerta del local. La vieja, sin salir de su asombro, lo sigue con la mirada, pero justo cuando el negro va a traspasar la puerta, ella se da cuenta de que su bolso ha desaparecido. ¿Qué haría usted si fuera la vieja? Segundo juicio de valor. Piensa que la invitación ha sido una eficaz estrategia de distracción que ha dado lugar a una ingenua confianza. Pero cuando se levanta para gritar al ladrón, se da cuenta que 2 mesas más allá hay un tazón de caldo, se acerca y comprueba que está lleno y que ya está frío. Es su tazón de caldo. Al lado de la mesa hay una silla con su bolso colgado. Se había equivocado de mesa cuando volvió de comprar el pan. Ahora vamos a jugar un poquito a la honestidad. Nadie pensó que la pobre señora mayor se había distraído. Todos pensaron que el señor de color era un abusador, un infeliz, un desgraciado y cualquier otro calificativo que no puedo reproducir aquí. Eso es un juicio de valor. ¿Cuántos juicios de valor nos hacemos nosotros a la hora de evaluar con falta de información? Cuidado. Este es un tema no menor porque nos quedamos con la respuesta del estudiante sin saber por qué respondió aquello. Son las aristas de la dificultad que tiene la evaluación. Sigamos. Bueno, una cosa es seleccionar instrumentos de evaluación y otra cosa es tomar decisiones evaluativas. Y yo con profunda emoción, que me imagino que va a ser compartida, el mundo entero vivió una situación el 5 de agosto del año 2010
en mi país, aparece al día siguiente la noticia. Miren qué pequeña la noticia. Derrumbe en mina de la tercera región deja 34 trabajadores atrapados. No eran 34, eran 33. Esa fue la única información que teníamos. No se sabía absolutamente nada. Y bueno, este fue un mega desafío y lo he traído a colación para ver si podemos sacar algunos elementos de las tomas de decisiones que hay que tomar, que hay que hacer en materia evaluativa. Bueno, 17 días después, con una serie de situaciones, se hace todo lo que todos hemos conocido, se hace un sondaje y se logra tomar contacto con estos mineros que estaban a 700, casi 700 metros y que todos los chilenos lo dábamos por muerto. Esta es la primera imagen que sale al mundo cuando en el día número 18 son capaces de bajar una cámara y poder ver el rostro de alguno de ellos. Inmediatamente la decisión que se tomó fue 3. Se construyeron 3 vías de acceso para alimentos, para oxígeno y para comunicación. No había experiencia internacional en esto. Es reconocer que hubo una capacidad de organización extraordinaria donde se olvidaron todas las rivalidades políticas, religiosas y de cualquier tipo, lo cual a los chilenos nos enorgullece. Sigamos con esto. Aquí hay alguna de las fotografías cuando ya ellos recibían jabón, pasta de dientes, se podían algunos afeitar y se podían comunicar por videoconferencia con sus familias. ¿Cómo llegar a los 688 metros? No había experiencia tan profunda. Bueno, se originaron 3 planes y los más, se pensaba que podían tardar 3 meses. Se lograron sacar a los 70 días, antes de los 3 meses, lo cual demuestra una eficiencia extraordinaria acompañada con algo de suerte, que también la hubo. El movimiento que se generó allí es impresionante, la cantidad de dinero que se desplegó, nadie en Chile la ha cuestionado y las empresas internacionales que han tenido aproximación a esta situación la han podido valorar como una actividad de alta ingeniería y de una precisión extraordinaria. ¿Cómo sacarlo desde los 688 metros? Bueno, pues se construye una cápsula que se manda a hacer a la ciudad donde yo nací, que fue devastada por el terremoto meses antes y por el maremoto, la ciudad de Talcahuano, a los astilleros de lo que es ASMAR. Y bueno, se construyen 3 por si falla uno. Plan A, plan B, plan C. Esas son decisiones. Pero para eso no se tenía mapa de la mina, no se tenía nada. Se tuvo que ir construyendo todo sobre la marcha. Y bueno, ¿cómo sacarlo? ¿En qué orden saldrán? Otra decisión. ¿Quién sale primero? ¿Quién sale último? Bueno, se categorizaron los 33 mineros. Los hábiles eran los primeros que salían, por si se precisaba hacer algún ejercicio de que la cápsula quedara atascada, etc. Luego los débiles y por último los fuertes. Bueno, aquí están las imágenes que salieron del primer minero que sale. Este señor que recorrió el mundo, es más, ha dado una entrevista a un canal de televisión norteamericano y se ha bañado desnudo en una playa de la tercera región. Y aquí están los titulares del mundo, de todos los diferentes periódicos del mundo. Era portada el tema del rescate de los 33 mineros. ¿Por qué he traído a colación? No solamente por un tema emocional, sino lisa y llanamente porque allí se tuvieron que tomar decisiones en las que no cabía la posibilidad de margen de error. Porque no es lo mismo evaluar un aprendizaje que conjugue verbos a que usted sea docente de una escuela de paracaidismo y que usted se le olvide enseñarle a su estudiante cómo tiene que jalar el paracaídas por si no se abre el de repuesto. No es lo mismo. Entonces esto era de alta precisión. Bien, en ese contexto, ¿qué es lo que surge entonces? ¿Cuál es el desafío, la evaluación del futuro? El desafío desde el aula. Hay que desatar algunos nudos que han sido históricos. El primer nudo que hay que desatar es la cultura de la calificación. Si no hay nota, no hay trabajos. Si no hay calificación, no se hacen las actividades. La pregunta,
que aún en la universidad existe, con futuros profesionales. Bueno, pero esto lleva nota, profesor, y sobre eso operamos. Entonces, uno pone la portada, el otro busca en internet, el otro pega, el otro imprime y entregamos. La pregunta es cómo rompemos la cultura de la calificación. Este no es un tema nuevo. Esto necesita una nueva cultura evaluativa, construir una nueva cultura evaluativa. Un segundo tema, que no es menor, es lo que yo he llamado el peso específico. La literatura y el paradigma que está vigente hoy en día nos invita y nos focaliza desde un punto de vista epistemológico a centrar la evaluación en los procesos. Pero lo que se dimensiona socialmente son los productos. Otro problema que tenemos y de lo cual hace de la evaluación un tema de alta complejidad. Por cosas de tiempo no voy a poder contar alguna anécdota. Tercer tema es la atención a la diversidad. Para que la evaluación sea justa, todos realizaréis la misma prueba. Vais a subir a ese árbol. Yo creo que qué mejor explicación que lo que es la diversidad, que el pobre pez, difícilmente la foca o el elefante van a poder trepar al árbol como lo está pidiendo el profesor. Queridos colegas, estos son nudos que han estado presentes históricamente en la evaluación y que todavía, con 100 años de existencia, no lo hemos podido resolver. La evaluación, por definición semántica, debiese atender a la diversidad. Un ejemplo de esto son las necesidades educativas especiales o las limitaciones físicas. No puedo comparar yo a estos dos atletas y cada uno de ellos es campeón olímpico en su área. La evaluación no va por la comparación. Yo podré ver el salto cualitativo del antes y el después de este señor y del antes y el después de este. Pero lo que no puedo hacer es esto. Ahora, en ese contexto de la diversidad, solamente para mantenerles despiertos después de tanta gimnasia, Procusto era un bandido que había construido en su casa un lecho de hierro. Tenía la costumbre de salir por las calles y detener a los que caminaban por allí. Los invitaba a cenar en su casa. Cuando terminaba la cena, los tendía sobre el lecho de hierro, ajustaba la cabeza al catre de la cama, de manera que si sobresalían por la otra parte las piernas o los pies, se los cortaba para que el cuerpo se acomodase al tamaño de la cama. Si al tender a una persona en la cama no llegaba a la cabecera y a los pies, lo estiraba de manera tal de hacerlo coincidir. En lugar de acomodar la cama al tamaño de las personas, hacía que éstas se ajustaban a las medidas de la cama. La mitología dice que Procusto murió en manos de Teseo, que le aplicó el mismo castigo que él infligía a sus víctimas. Me he preguntado muchas veces si la escuela será también un lecho de Procusto. Si en lugar de acomodar el currículum a las características de las personas, lo que se hace como Procusto es acomodar a las personas a un currículum único y homogéneo, a costa de evidentes e inadmisibles torturas. La escuela es el reino de la diversidad. Aunque se diga que una clase es homogénea, se trata de una evidente exageración cuando no es una flagrante falsedad, porque nadie es igual a nadie. La escuela encierra hoy una diversidad cultural inaudita. Algunos centros tienen un mayor número de alumnos extranjeros que de autóctonos. Pero la diversidad no es solo cultural, hay diversidad de capacidades, de intereses, de motivaciones, de expectativas, de estilos de aprendizaje. En definitiva, que no hay dos niños idénticos, no hay dos jóvenes idénticos. Los alumnos que acuden a los centros escolares se dividen en dos grandes grupos, los inclasificables y los de difícil clasificación. Por eso, entre otras razones, la tarea educativa es tan difícil y tan admirable. Lo saben bien los padres y las madres que tienen dos o más hijos. Aunque sean gemelos homocigóticos, son enormes las diferencias que tienen. ¿Qué nos sucederá en el aula en que hay 30 niños o jóvenes o en una escuela en la que hay cerca de 1000? Lo que es para uno estimulante, para otros resulta ser desalentador. Lo que es para uno estar claro, el otro lo ve con enorme dificultad. El currículum uniforme en el que todos tengan que aprender lo mismo de la misma manera en los mismos tiempos abocará al fracaso de un número importante de alumnos. Una evaluación idéntica en la que todos tengan que demostrar lo que han aprendido no es precisamente la más justa. Otro nudo que hay que desatar, y tal vez este es el que tenemos mayor claridad los que nos dedicamos a la docencia, sin necesidad siquiera de ser pedagogo, es el tema de la coherencia.
Esta coherencia que debe existir entre lo que el alumno tiene que aprender, lo que tiene que ejercitar y lo que se le tiene que evaluar, para hacerlo fácil. Si el alumno tiene que aprender A, tendrá que practicar A y se le tendrá que evaluar A. Lo que suele ocurrir habitualmente es que el alumno tiene que aprender A, el profesor diseña una actividad B y se le evalúa C. Y expresiones tales, ¿y de cuál fumó el profesor? Es la pregunta 14. ¿De dónde la sacó? Son expresiones muy de nuestros estudiantes en la universidad cuando no encuentran en la evaluación lo que ejercitaron o en el objetivo del programa. Pero el otro problema, que es más grave todavía, es que no hay uso de los resultados. Hay un tema administrativo, sí, entregamos notas, calificaciones, estás reprobado, estás suspendido, has aprobado. Pero ¿y el tema de los resultados pedagógicos? ¿Por qué ese estudiante no ha aprobado esa calificación? ¿Por qué no ha aprobado ese examen? No hay un análisis, no hay tiempo para aquello, entre otras cosas, vamos a ser honestos. La carga administrativa que hay supera el propósito pedagógico de las instituciones educacionales. Si no nos pasa estas cosas, muchos de los que nosotros estamos aquí pertenecemos a esta generación. Se nos pedía a nosotros las explicaciones de las malas calificaciones. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ido al colegio a pedirle explicación a la profesora por qué nuestro genio hijo, que es una maravilla de hijo que tengo, hija, por qué lleva esa calificación? Han cambiado los tiempos, sin duda. ¿Será fruto de la globalización? Pues no lo sé. A rato me cuestiono si he estado en este escenario. Creo que sí, Vamos a ser honestos. Y el otro tema que no se ha resuelto es el tema de la metaevaluación. La metaevaluación es una falacia. No se hace metaevaluación. No evaluamos la evaluación. Por las razones que fueran, no hay metaevaluación. Y nos pasan cosas como esta. Que el profesor pide algo y el alumno, dentro de su lógica, contesta. O esta otra. Por ejemplo, aquí la gente de matemáticas me va a poder ayudar. Teorema de Pitágoras. Hallar X. Respuesta del alumno. Ahí está. Cuidado, que la evaluación es poder. Ernest Haus escribió un libro magnífico que lo recomiendo como un clásico. Evaluación, ética y poder. Que todo docente debiera leerlo. ¿Hasta dónde con la evaluación podemos faltar a la ética y cómo podemos hacer abuso del poder? ¿Saben ustedes que el profesor dice que eso está malo? ¿Por qué? Porque siempre tenemos nosotros que tener una explicación. Porque ahí le falta el tilde, también le falta el tilde y faltan los signos de exclamación. Siempre vamos a tener nosotros la razón cuando tengamos que corregir algo. Bueno. En una prueba de arte, y no es broma, esto me ha pasado en Argentina, revisando, la actividad dice, dibuja, era una actividad formativa, evaluada formativamente, dibuja a la izquierda una pelota grande y a la derecha una chica. Bueno, la alumna Paula Marambio hace eso, está muy bien, el alumno Jorge Carrillo hace eso. Pues no sabemos si está bien o no está bien. La pregunta es, ¿de qué forma nosotros ocupamos la lógica? A veces como docente hacemos el esfuerzo de entrar en el pensamiento que tienen nuestros estudiantes o arrastramos al estudiante al pensamiento académico del adulto, sobre todo cuando se trabaja con niños pequeños. Bueno, en honor al tiempo, otro tema que también llama la atención es lo que ya advertíamos, que la escuela o la universidad es una cosa absolutamente homogenizadora. Este es un dibujo donde, vamos a ir más rápido, donde refleja la escuela, que es una maquinaria, donde todo entra de diferentes formas y los que van al éxito salen todos clonados. Eso es lo que se pretende. Bueno, en las prácticas evaluativas, lo que pasa es que yo hago evaluación, pero no como me dicen en la universidad, sino como practicaron la evaluación conmigo. Entonces, la tradición se impone al tema de los recursos epistemológicos. Y no solamente en evaluación, en el tema didáctico, etc. Bueno, hay un excelente autor que es, a mi juicio, el número uno que está liderando el pensamiento en materia de evaluación, que es Philippe Renaud.
Él escribió, está traducido ya el libro, es director y creador del Laboratorio de Innovación y Formación de Educación de la Universidad de Ginebra, y él ha dejado un libro que se llama Evaluación de los alumnos de la producción de la excelencia a la regulación de los aprendizajes. Y él plantea dos cosas. Este ha sido el ejercicio que hemos hecho siempre. Resultado excelente, pero la idea es cómo se regula el aprendizaje a través de la evaluación. Y plantea dos cosas. Por un lado, que la evaluación siga siendo formativa, y por otro lado, algo que nos va a molestar mucho a los que nos dedicamos a la docencia, que hay que establecer contratos didácticos, nos guste o no nos guste. Tenemos que negociar cómo vamos a aprender, qué vamos a aprender, cómo vamos a evaluar. Es la democratización. Otros tiempos que la letra con sangre entra, ya no estamos. Bueno, yo pienso que aquí este es un tema de cambio cultural y se requiere una reingeniería institucional, por lo tanto un colegio, un liceo, una universidad dentro del proyecto educativo institucional debiera tener un proyecto evaluativo que permita, por un lado, tener un modelo de evaluación institucional, un modelo de evaluación de aprendizaje, no que cada profesor evalúe lo que para uno es un margen de flexibilidad, para el otro es un exceso, etc. Entonces hay 4 grandes elementos que debiera tener toda institución propia. Modelo de programa, de evaluación de programa, modelo de evaluación docente, modelo de evaluación de aprendizaje y modelo institucional. Esto se construye, no se decreta. En el momento que construimos esto al interior de una institución, estamos generando una reingeniería evaluativa. Bueno, yo voy a tratar de ir más rápido. Estos cuestionamientos tenemos que tenerlos claros, qué vamos a evaluar, para qué. Y quisiera yo aquí entrar, que son muchas cosas las que podemos evaluar. Pero en aprendizaje, cuidado, que hay diferentes tipos de aprendizaje. No es lo mismo evaluar habilidades que destrezas, destrezas, capacidades, competencias. No es lo mismo. Por lo tanto, tenemos que tener claro qué es lo que estamos evaluando como aprendizaje. ¿Para qué? Para mejorar. ¿Cómo vamos a evaluar? A través de instrumentos. ¿Quién evalúa? Todos los informantes, profesores, estudiantes, y hoy en día evaluar, que no es calificar, cuidado. Los padres son una nueva corriente de investigación hasta donde nos pueden proporcionar información del aprendizaje de sus hijos. La vinculación de la evaluación y el aprendizaje va a depender de que si va a ser evaluación del aprendizaje, nos centraremos en los resultados, si es para el aprendizaje, la retroalimentación, si es como el aprendizaje, la introspección, y si es desde el aprendizaje, la conectividad. ¿Cuáles son los instrumentos que se emplean, que se podrían emplear? Bueno, aquí hay una categoría, está en el documento escrito, cuáles son las técnicas, los procedimientos, los instrumentos. Y bueno, tenemos nosotros una categoría impresionante. Hoy en día la vedette de esto es el portafolio. Lo dije hace un año y algo atrás, en una mesa de expertos en Buenos Aires, donde estaba Robert Stake, y no había leído el programa que él cerraba con una halaguería al portafolio. Pero luego aclaramos los puntos de vista distintos. Pensó que era una falta de respeto de mi parte. No, es que se piensa que el instrumento resuelve el tema del aprendizaje y no es así. Podemos ser expertos para construir portafolio, pero si no hacemos una interpretación de esos resultados, no sirven para absolutamente nada. De la triangulación a la cuadrangulación. Así como hace un rato atrás yo decía que necesitamos destreza, hacer coherencia, la actividad, la evaluación, tenemos que incorporar los estilos de aprendizaje. No es posible que pensemos en una coherencia con estos 3 elementos del currículo, si queremos una evaluación que atienda a la diversidad. Y en ese contexto tomo el modelo de un amigo que también fue amigo nuestro, María Solar, compartimos mucho tiempo con Pedro Ahumada, un colega chileno. Él plantea los tipos de contenido por un lado, factual, conceptual, procedimental, actitudinales, y por otro lado, de aquí sacamos lo que se tiene que aprender, que no es todo igual. Lo factual será reproductivo, lo conceptual será comprensivo, lo procedimental será transferencial. Desde acá sacamos las actividades y en la parte superior, en este cubo de congruencia evaluativa de Pedro Ahumada, establecemos la evaluación. Entonces, para construir, ¿cómo elaboramos estos instrumentos? Colocaremos el objetivo. Esta es una matriz de congruencia, aquí colocamos los aprendizajes esperados, y si yo sé que este reconocer es factual, por lo tanto, si esto es factual, por lo tanto, esto tiene que ser reproductivo. Eso indica que aquí el ítem que tengo que construir tiene que ser reproductivo.
y luego le asignaré puntaje. Que un ítem es muy poco, no pasa nada. Esto se hace por unidades, y bueno, esto ya es materia de cómo construir instrumentos de evaluación. No pretendo faltarle el respeto, pero solamente busca la coherencia. Sigamos. Y si alguien no sabe, el pobre y difunto Pulpo Pol, le puedes decir dónde está la respuesta correcta en la pregunta, que ha muerto el Pulpo Pol, por si no lo sabía. Vamos a ver, entonces, ¿cómo conectamos con los estilos de aprendizaje? Aquí he tratado de buscar algún punto de conexión. La naturaleza de instrumentos libres, semiestructurados, estructurados, reitero, todo esto está en el documento. Dependiendo de los estilos de aprendizaje, hay algunos que son más recomendables y otros que son menos recomendables. Lo pueden revisar con más calma luego. Y yo creo que al cubo de Pedro se le pueden agregar los estilos de aprendizaje de manera tal que podamos tener 4 elementos. Por un lado, el tipo de conocimiento; por otro lado, lo que es la naturaleza del instrumento, los estilos de aprendizaje y la intencionalidad del conocimiento que se tiene que adquirir. Propuesta para la evaluación de instrumentos, para la selección de instrumentos basada en criterios. Aquí hay una. Nosotros podemos tener una combinación de 20 tipos de combinación distinta, dependiendo de los estilos de aprendizaje. Volvemos entonces a ese listado grande que he entregado hace un rato atrás, que he mostrado hace un rato atrás, y pasamos revista, cuál potenciará lo reproductivo y permitirá respetar lo animador, improvisador, etcétera, las características de lo activo, teórico, reflexivo, etcétera. Y ya para ir cerrando, antes que me censuren, algunas consideraciones finales solamente. Yo creo que hay que seguir realizando investigaciones que superen los diagnósticos, por favor. Necesitamos propuestas, validar propuestas. Estamos llenos de diagnósticos, hay que entrar ahora a validar propuestas. En segundo lugar, hacer de la regulación de los aprendizajes un área prioritaria de propuestas y debates. Y en tercer lugar, establecer estrategias para concretar las políticas internacionales de educación, conciliándolas con los planteamientos epistemológicos vigentes. ¿Por qué digo esto? Porque en el mes de septiembre se reunieron en Buenos Aires los ministros de Educación de Iberoamérica y aprobaron las metas 2021. Les invito a que las busquen. Van a encontrar los desafíos hasta el año 2021 para Iberoamérica. Y vienen cosas muy interesantes que nos va a cambiar, porque muchas veces es contraproducente e incluso con las bases epistemológicas que están con el tema de la rendición de cuentas, donde entra con mucha fuerza el tema de certificar determinadas competencias, etc. Me voy a saltar algunas cosas solamente para finalizar. Ese señor es Pablo Neruda y quisiera cerrar con la siguiente frase. Parafraseando al Nobel Pablo Neruda, el amor hace en las personas lo que la primavera hace con los cerezos. Es decir, hace imposible que florezcan. La primavera no violenta al árbol, no la presiona, no la poda, no la injerta, no la obliga, no la fuerza. Sencillamente crea las condiciones para que se desarrolle. Ni siquiera podría decirse con rigor que crea las condiciones, sino que constituye en sí misma la condición. La metáfora de la primavera da luz a una concepción que concibe la evaluación como una fuerza que no solo tiene en cuenta, sino que hace que se desarrolle la naturaleza de las plantas y de los árboles. Es decir, la primavera no hace que un árbol se convierta en otra cosa, sino que sea el mismo creciendo. Por otra parte, la primavera aparece y transcurre sin brusquedades, de manera paulatina y serena. De manera particular, la evaluación habrá de convertirse precisamente en la primavera, que permita que profesores y estudiantes crezcan y florezcan, donde los primeros se transformen en verdaderos referentes formativos de calidad, que en comunión con sus educandos prepararán a estos para una sociedad cada vez más compleja y cambiante. La obsesiva búsqueda del éxito sin un norte planificado y técnico puede ser también un escenario donde el árbol se atrofie y quede definitivamente seco. Tormentas, sequías, granizos, heladas, en definitiva, unas condiciones adversas en las que resulta difícil, por no decir imposible, que el árbol sobreviva. En este sentido, se debe trabajar con mucho rigor científico, donde cada acción sea evaluada permanentemente y compartida en múltiples escenarios, pasando revistas a los aciertos y fracasos, generando una verdadera comunidad de aprendizaje,
donde investigadores y sociedad en su conjunto realicemos acciones integradoras y complementarias para así asegurar que el discurso, muchas veces distanciado de las prácticas, se formule en un idioma universal. Se debe trabajar sin descanso. La importancia y urgencia con que se necesita intervenir en pro de optimizar los aprendizajes no permite fatiga. Se debe trabajar de manera transparente, participativa y cohesionada, entendiendo que esta es tarea de toda la comunidad escolar, asegurando instalar una nueva cultura evaluativa centrada en la mejora, donde la confianza en el equipo directivo sea un principio básico de funcionalidad. Se debe hacer, entonces, de la evaluación una práctica que pase de la amenaza a la confianza, de la sanción a la ayuda, del control al tutelaje. En definitiva, un proceso que venga a sumar fuerzas en este gran desafío que es el mejoramiento de nuestros procesos educativos. Muchísimas gracias. Agradecemos profundamente las palabras y la conferencia del doctor Salazar. Llevamos más de media hora de retraso sobre el horario previsto. No nos va a dar tiempo, por tanto, a formular ninguna pregunta. Cualquier consulta que quieran hacerle, pues a través del email, y también el conjunto de la conferencia estará en los materiales del Congreso y también aprovechando algún espacio, algún momento de, si es que lo va a haber, de reposo que tengamos en este momento. Nos preparamos ya, supongo, para el próximo panel.